Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Corintios 2:15. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo. En esta mañana tengo como título para esta reflexión: ¿a qué huele tu casa? El ambiente espiritual del hogar. Con este tema quiero enfatizar todo lo malo espiritual, porque cada uno tenemos nuestro hogar y podemos colocarle el olor que queramos. Pero este punto de vista lo voy a colocar es en la parte espiritual. Porque es que toda casa tiene olor, tiene un olor. Usted puede cerrar los ojos, entrar en un hogar y sin que nadie diga nada, sin que nadie diga una palabra, usted sabe allí si hay paz o si hay una tensión fuerte en el aire. Hay cosas que huelen a bienvenida y hay cosas que huelen a frialdad. Y no es ajeno a aquello que cuando usted llega a una casa, usted a veces siente como ese deseo de salirse, irse más bien, o mejor. Hay veces usted llega a una casa y no se siente como tranquilo. Hay veces usted llega a una casa y se siente como que ya se quiere ir, acabó de llegar y como que ya se quiere ir. Es una casa que inspira como frialdad. Pero ustedes se han visto que uno llega a una casa y no se quiere ir. Quiere estarse ahí y se le pasa el tiempo y hable. Y está ahí como amañado, digámoslo así, como amañado ahí en ese lugar, en esa casa. Porque esa casa huele como a oración, huele como a tranquilidad, como que hace más con nuestra espiritualidad. Porque es que hay casas que huelen a quejas. El olor de una casa no lo producen los perfumes. Usted puede tener una casa llena de las mejores fragancias, pero en el ambiente espiritual ese perfume no penetra el ambiente espiritual. Ese ambiente quizás al olor humano, qué delicia. Pero con eso usted siente, hay veces que como que no es de ahí, como que quiere irse. Ese olor lo produce el ambiente espiritual que allí se vive. Porque es que el ambiente no lo define el tamaño de la casa, lo define quién gobierna la casa. Hoy el Espíritu Santo nos hace una pregunta directa, profunda, y esa pregunta es bien necesaria. ¿A qué huele tu casa delante de Dios? ¿Huele a Cristo o huele al yo? Ese yo quiere decir narcisismo. Ese yo quiere decir ¿qué haría yo sin mí? Ese yo quiere decir es que yo hago todo. El yo-yo que yo llamo. ¿Qué reina? ¿Quién guía? ¿Quién tiene la última palabra en esa casa? Hay veces que nosotros en la casa nos portamos diferente a como nos portamos en la iglesia. Y hay veces en la iglesia nosotros nos portamos como los más espirituales. Pero nos visitan en nuestra casa y en nuestra casa hay un ambiente de tristeza, un ambiente como de rechazo, un ambiente
que como que no nos agrada. Como primer punto de 20, una casa donde Dios reina huele a obediencia, orden y propósito. Ahí en Josué 24:15 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando usted y su casa sirve a Jehová, ahí se siente un ambiente de sanidad, de milagros, un ambiente donde quisiéramos quedarnos, donde hay veces nos inspiramos y decimos qué bueno es como hacer un grupo de oración, porque es que aquí se siente la presencia de Dios. Josué no estaba hablando solo como líder de Israel, estaba hablando como cabeza espiritual de su hogar. Él entendió algo que muchos han olvidado. Toda casa sirve a alguien. O se sirve a Dios, o se sirve al yo, o al orgullo, o al carácter tosco, como decimos, o a la carne. Josué no dijo: mi casa hará lo que yo quiera. Cuando mis hijos crezcan, ellos decidirán. Él no dijo eso. Él declaró con autoridad: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hay veces, ese yo por delante quiere decir, hay que saberlo direccionar. Porque el yo, si no sale del yo, queda en yo. Pero aquí cuando dice yo y mi casa, o sea, él se coloca de primeras y dice: yo voy a proclamar en mi casa a Cristo. El ambiente del hogar cambia cuando Dios ocupa el trono, cuando Dios reina. Porque es que cuando Dios reina, hay orden en medio del caos. Hay dirección en medio de la confusión. Hay propósito aún en la prueba. Pero algo contrario, cuando Dios no gobierna, cada quien quiere ser rey. Esto quiere decir esa persona que es rebelde. Y una casa con muchos reyes termina en guerra, porque no se reconoce una autoridad. Debemos saber que Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la esposa, de la mujer. Porque Cristo mismo, la cabeza de Cristo es Dios. Y cuando hay ese orden y se respeta ese orden, conforme a la palabra de Dios, hay bendición. Permítame hacerle otra pregunta. Y esa pregunta no es para que la respondamos en voz alta o que digamos amén. Esta pregunta es para que delante de Dios la conteste. ¿Quién toma las decisiones en su casa? ¿La palabra de Dios tiene autoridad o solo es un adorno espiritual? ¿Será que hay un altar familiar o solo discusiones familiares? Hay altares espirituales, altares de Dios. Y en esos altares se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Pero también hay altares que no son de Dios, donde se manifiesta la presencia del enemigo. Porque hay discusiones familiares y se reúnen a pelear. Esto no puede pasar en la iglesia, en los hijos de Dios. Una casa sin altar es una casa donde no hay un punto físico para que el Señor entre.
Porque una casa sin altar tarde o temprano pierde el buen olor espiritual. Porque hay veces el cansancio nos doblega y quizás hay veces nos vamos a la cama y ni siquiera oramos. Recuerde, amada iglesia, que desde Génesis Dios estableció principios de gobierno espiritual del hogar. El hogar es una pequeña iglesia y donde no hay gobierno espiritual, el enemigo ocupa el espacio. Dios bendice las casas donde Él reina, no donde solo es invitado. Amada iglesia, el hogar no se gobierna con gritos, se gobierna con obediencia de Dios, esa obediencia a nuestro Dios. Como segundo punto, una casa guiada por el Espíritu Santo huele a fruto, no a conflicto. Y ahí en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. El Espíritu Santo no solo quiere habitar en la iglesia, Él quiere caminar por la sala de tu casa, sentarse contigo a la mesa y gobernar las conversaciones del hogar. Donde el Espíritu Santo guía, el ambiente cambia. ¿Será que, amado hermano, amada hermana, será que te sientas a la mesa a hablar del hermano, a hablar de la iglesia, a hablar del vecino, y no dejas que el Espíritu Santo esté ahí contigo? Porque con esa actitud lo que hacemos es echar fuera al Espíritu Santo, echar fuera la presencia de Dios, y se convierte en un ambiente hostil, insoportable. Porque es que donde el Espíritu Santo guía, el ambiente cambia. El problema no es que haya conflictos, el problema es cómo se manejan. Porque es que cuando el Espíritu Santo guía, hay dominio propio en vez de explosiones. Hay palabras que sanan y no hieren. Hay corrección con amor, no con humillación. Pero cuando la carne gobierna, amada iglesia, la casa se llena de gritos, de silencios irritantes, hirientes y heridas que no sanan. Preguntémonos en esta mañana con sinceridad, ¿qué se respira en casa cuando hay problema? ¿Qué se oyen en los hijos cuando los padres discuten? El fruto del Espíritu es visible en nuestras reacciones. El Espíritu Santo no se honra solo levantando las manos, se honra controlando nuestra lengua. El fruto del Espíritu evidencia de una vida sometida a Dios. No es un esfuerzo humano, es un resultado de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo gobierna, las personas también gobiernan el ambiente del hogar. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Amada iglesia, el Espíritu Santo no solo quiere hablar en ti,
quiere gobernar tu casa. El Espíritu Santo no solo quiere habitar en ti, quiere gobernar tu casa, tu caminar, tu instrucción a tus hijos. Y como tercero y último punto, una casa identificada en Cristo huele a paz, seguridad y esperanza. Ahí en el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y este texto bíblico, cualquier persona diría que es aquel maestro o arquitecto que está armando una casa. No, aquí lo que habla es la edificación espiritual de nuestra casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, que es usted y yo. Realmente estamos edificando una buena casa, donde cuando Cristo viene, se quiere quedar. Hay casas bien construidas, pero mal edificadas. Usted ve casas hermosas por fuera, con 4 garajes, quizás con piscina, pero tú entras y espiritualmente están mal edificadas. Hay hogares con techo, pero sin fundamento espiritual. Amada iglesia, Cristo no es un accesorio del hogar. Cristo es el fundamento de nuestro hogar. Porque es que cuando Cristo es el centro, las tormentas no destruyen, esas tormentas fortalecen. Las pruebas no separan, unen. Los problemas no gobiernan, enseñan. ¿Quién le dijo a usted que no venían tormentas? Pero si Cristo está en tu casa, esas tormentas te van a fortalecer para seguir adelante. ¿Quién dijo que no habían pruebas? Claro que sí, pero esas pruebas, en vez de separarnos, nos van a unir. ¿Quién dijo que no habían problemas? Pero por medio de ese problema, Dios nos quiere enseñar su fidelidad y su amor. Porque es que una casa edificada en Cristo puede llorar, claro que sí, pero nunca se derrumba. Examinemos nuestro hogar, amada iglesia. ¿Cristo es el centro o solo es el último recurso? Cuando los problemas nos rodean, hay veces echamos mano de cosas que no le agradan a Dios y ya por último buscamos a Dios. ¿Oramos juntos o solo cuando todo está mal? Al que yo le llamo Dios bombero, cuando lo necesitamos nomás y chao. ¿Perdonamos rápido o acumulamos resentimientos? Amada iglesia, el hogar que ora junto, resiste junto. Cristo es la piedra angular del hogar cristiano. Todo hogar que no edifica sobre él, carece estabilidad eterna. Dios diseñó la familia para reflejar su reino, su amor y su verdad. Así que, amada iglesia, no basta con vivir juntos, hay que edificarnos juntos sobre Cristo. Que Cristo sea el centro de toda nuestra vida. Dios sigue visitando los hogares. Hoy Él no pregunta cuántos metros cuadrados tiene su casa.
Él pregunta, ¿a qué huele tu casa? ¿Qué huele? ¿Será que huele a oración y no a orgullo? ¿Será que huele a perdón y no a rencor? ¿Será que huele a Cristo y no al yo? Porque cuando Cristo reina, el hogar se convierte en altar y el cielo reconoce esa fragancia. ¿A qué huele tu casa? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que entres a cada una de las casas, Señor, aquí que están escuchando este mensaje. Obra de una manera especial, Señor. Toma control de cada casa, Señor. Derriba toda fortaleza del enemigo. Quebranta toda obra de maldad, todo ambiente hostil, Señor. Hoy se derriba en el nombre de Jesús.